Hola, hola, querida familia. Bienvenidos a esta nueva instrucción, a esta nueva enseñanza. De hecho, estamos en la número 23 del estudio de los evangelios, que comprende todo un ciclo de 54 porciones durante todo el año. Bienvenidos nuevamente a todas las personas que se conectan en todas las transmisiones que compartimos con ustedes de estos estudios. Y de esa forma, bueno, damos continuidad con este ciclo de 54 porciones. Bien, estamos hoy en la número 23. Esta porción, bien, les voy a compartir acá la pantalla para que todos podamos compartir en esta enseñanza. Damos gracias primeramente al Padre Eterno por esta oportunidad nuevamente de poder exponernos ante su instrucción, su enseñanza y a las palabras de Yeshua el Mesías, para poder de esa forma también afirmar nuestros pasos y que sea Él dirigiéndonos a nosotros. En el nombre de Yeshua. Bien, como les indicaba, estamos en la porción número 23 de los Evangelios y damos continuidad al Evangelio de Mateo, capítulo 17, el verso 24, hasta el capítulo 18, verso 35. También estamos en Marcos, capítulo 9, verso 33 al 50, y también en Lucas, capítulo 9, verso 46 al 50. Recordamos la porción anterior, donde estudiamos Yeshua en el monte, llevándose a tres discípulos, bien, ese círculo más íntimo para que ellos pudiesen dar testimonio acerca de esto, conforme él lo había profetizado, de que habían algunos de que no iban a morir hasta que vieran al Hijo del Hombre en su gloria, y en este punto, en la transfiguración en el monte, ellos contemplan al Señor con su aspecto bien cubierto de la gloria del eterno Dios, su rostro brillante, sus ropas sacerdotales, blancas como la nieve, y escucharon la voz del Padre que decía: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia". Bien, ellos experimentan toda esta visión, bajan con él, sucede el caso de un muchacho que estaba endemoniado y Yeshua lo expulsa el demonio de él. Y los discípulos le preguntan: ¿por qué nos pudimos echarlo nosotros? Por vuestra poca fe. Entonces, luego de esto, él se va, andan por Galilea y les habla y les dice: procuren de que estas palabras les entren bien en sus oídos. El Hijo del Hombre va a ser entregado, pero al tercer día resucitará. Él anticipando de lo que también había conversado con Moisés Elías allá en la transfiguración, dándole a conocer a los discípulos. Esto para que las demás personas tampoco se enteraran. Bien, entonces, como Yeshua tiene una casa en Capernaum, lo compartíamos en su porción, así vamos a estar iniciando en esta número 23 de esta semana. Bien, donde los discípulos llegan a Capernaum y Yeshua les enseña o les comparte, estando allí con ellos. Bien, y esto lo vemos en este episodio, en estas citas que les compartía. Este es el único episodio, le colocamos así. Si revisamos en la red, en otros, bien, pero vamos a estar estudiándolo de esta forma, ya que, bueno, en los manuscritos como tal no habían subtítulos por cada tantos versículos, no habían subtítulos. Bien, eso simplemente fue colocado en las traducciones que tenemos para tener una referencia. Sin embargo, bueno, damos continuidad a partir del verso 24 de Mateo 17, donde nos dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron Pedro y vinieron a Pedro los que cobraban impuestos y le dijeron: vuestro maestro no paga impuestos, no paga las 2 dracmas. Él le dijo: sí. Y al entrar Pedro en la casa, Yeshua le habló primero, antes de que Pedro le diera la noticia de que vinieron a cobrar las 2 dracmas. Él le habla primero y le dice: ¿qué te parece, Shimón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Yeshua le dijo: entonces los hijos están exentos. Bien, no tendrían que pagar. Sin embargo, para no ofenderles, ve al lago y echa el anzuelo, y el primer pez que saques,
tómalo y al abrirle la boca hallarás una moneda o un estatero. Tómala y dásela por mí y por ti. Entonces, esta moneda iba a valer 4 dracmas, que eran el tributo como tal que se entregaba para el templo. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Yeshua está cumpliendo. ¿Cómo así si ustedes vienen enseñando? Es decir, nosotros venimos enseñando de que él rompía las regulaciones de hombres, bien, estas takanot, estas cargas impuestas sobre el pueblo, esto era una carga a ellos para enriquecerse. No, ciertamente está en la Torá. ¿Y dónde lo vemos? En Éxodo 30:13. Bien, Éxodo 30:13 nos dice, esto es lo que ha de dar todo el que pase por el empadronamiento. Medio ciclo según el ciclo del santuario. Medio ciclo será la ofrenda para Jehová. Todo el que pase por el empadronamiento o el censo de más de 20 años pagará la ofrenda a Jehová. El rico no aumentará y ni el pobre disminuirá del medio ciclo al entregar la ofrenda a Jehová, para hacer expiación por vuestras almas. Bien, y el verso 16 de Éxodo 30 nos dice, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo emplearás para el servicio de la tienda de reunión y será para los hijos de Israel como memorial delante del Eterno para hacer expiación por vuestras almas. Entonces Yeshua está siguiendo de acuerdo a esta instrucción de colaborar o dar este pago, acá en la Torah nos dice medio ciclo, bien, pero en este momento las monedas que se usaban eran extras, dracmas o habían estateros que representaban el valor de las dracmas también. Y dice, dásela por mí y por ti, para cumplir así de esa manera estas palabras. Bien, y de hecho, cuando vemos que cuando ya vamos a estudiar a Yeshua estando en Jerusalén, ya en el tiempo de Pesach, para tentarlo, le dijeron, le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César o no? Bien, dar tributo o ese impuesto. Él, por supuesto, entendiendo los corazones de ellos, dijo, traedme la moneda. Bien, ¿de quién es la inscripción o de quién es la imagen? De César. Dad entonces a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bien, él acá, claro, hay todo un contexto político, bien, pero aún así no dice, ustedes no den nada. Bien, sin embargo, dando la instrucción a Pedro, dice, luego entonces los hijos están exentos con respecto al tributo, ya que Yeshua nos viene hablando del reino, nos viene hablando del reino. Por eso los reyes de la tierra, ¿quiénes cobran tributo? Si recordamos a David, él cobraba tributo de las naciones alrededor que había conquistado, entre esos Edom, Amón, bien, él subyugó a esas naciones y le daban tributo, le traían tributo. También lo vemos cuando le traen tributo a Salomón, porque dio la continuidad en el reino que había establecido David. Bien, entonces esto era de forma normal como tal. Ahora, hoy día, ¿cómo aprendemos nosotros también acerca de esto? Hoy día tenemos que pagar tributo, pagar impuestos, no como el mismo contexto de reyes, de reinos establecidos que hay sobre la tierra. Nosotros estamos bajo ese yugo o impuestos como tal. Bien, pero ciertamente las empresas, por el sistema financiero que se maneja hoy en día, pagan impuestos o tributos al año, bien, luego de un ciclo de trabajo como tal, de un año, dependiendo cómo lo administre, te pagan tributos o impuestos. Bien, en Romanos 13 aprendemos algo. Romanos 13:7 nos dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. Bien, entonces nosotros hoy levantamos una empresa, tenemos un negocio, hay que pagar impuestos, hay que pagarlo, bien. Simplemente cumplamos con esa administración como tal, por decirlo de esa manera. Bien, hay leyes establecidas en los países donde vivimos y hay que pagar impuestos, paguémoslo.
Bien, porque de esa forma también caminamos en toda justicia. Y por sobre todo esto, Pablo dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. En este punto, bueno, es que Yeshua está en contra de los fariseos y de los saduceos y por eso él no les va a pagar este impuesto. Es que no era para ellos, era para el servicio, para el mantenimiento del templo, tal como el Eterno lo instruyó en Deuteronomio 30:16. Que ellos después lo administraban, se tomaban ese dinero como hacían. Yeshua no está recriminando aquí nada, ellos van a rendir cuentas. Nosotros cumplamos toda justicia y cada quien rendirá cuentas de la. Bien, avanzamos al capítulo 18 y nos dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Yeshua diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y esto lo vamos a ver en Marcos y en Lucas. Sin embargo, Marcos y Lucas nos dice que ellos discutían entre sí sobre quién era el mayor. Solo que Mateo nos dice como que si ellos plantean la pregunta solamente, pero según Marcos y Lucas, verdaderamente ellos como que se miraban y decían y debatían entre ellos quién era el mayor. A ojos de nuestra lectura, aparentemente puede ser Pedro, porque parece que es el que más interviene, tiene más confianza, Pedro, Jacobo y Juan, que fueron con él ahí en el monte de la transfiguración, y de ahí pudo haber salido este debate entre ellos de quién va a ser el mayor, porque ajá, estos tres van con Yeshua y les dice cosas o ven cosas ahí ellos, y los otros estamos como que más acá. Pero también porque surge esto por el contexto como tal, bien, de un rango y de preferencias para unos y otros que se veía entre escribas, saduceos y fariseos. Bien, esas preferencias, esa pleitesía que había que rendirles, estableciéndose rangos entre ellos. Uno se llama rabí, otros discípulos jajamín o muy sabios, bien, y de ahí en su dinámica como tal anhelaban o les gustaba esa pleitesía que se les rindiera para hacerle caso a unos más que a otros. Bien, por el tema de los rangos, por ponerse unos por encima de otros. Y ellos en este punto no estaban exentos de la dinámica como tal, bien, y se empiezan a mirar entre ellos para ver quién va a ser el mayor, como lo hacían los demás. Llamando a Yeshua, a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, verdad os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera, a un niño, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Bien, también lo vamos a ver en Marcos y Lucas, y de hecho voy a culminar con este punto ahí. ¿Bien? Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esto tiene que ver también con esa humildad, como repito, los vamos a mencionar. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, la que usaba el asno para hacer girar o para que también usaba para moler, ¿bien? Y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces, a cualquiera que haga tropezar a uno de este que, siendo como niño, humille delante de él, bien, a este mejor le fuera que se atase esta piedra y se arrojase al mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. De hecho, la palabra ahí es escandalón, que tiene que ver con trampa, bien, con una trampa que se pone para que otro caiga. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo o la trampa. Cuidado, y este es un llamado de alerta, porque dice, ay de aquel hombre. Bien, nos dijo el verso anterior, mejor le fuese que se atase una piedra de molino y se lanzase al mar para que ya se hundiera, se ahogara. Bien, de hecho, cuando lo vemos en Mateo, Yeshua dice que algunos tropezarán, algunos caerán en trampa. Y entonces esto es para que todos nosotros tengamos siempre nuestros ojos bien abiertos, no nos hallemos siendo una persona que cae en trampa, perdón, que pone trampas para otros, o que hace caer a otros, o que hace tropezar a otros.
cuidado, y por eso le señalo aquí, hay del o de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Bien, entonces continúa, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el Gehinnom. Y ya les voy a mencionar esto. Bien, con respecto a este punto, de que si tu mano, tu ojo, tu pie te es ocasión de caer, mejor córtalo. O sea, es tan importante el seguir la instrucción para entrar en la vida que no importa si tengo que deshacerme de un ojo, de una pierna, de una mano, que por supuesto es de vital importancia para nuestro día a día, incluso nuestro sostenimiento con respecto al trabajo día a día, por supuesto que sí. Pero Yeshua hace énfasis que es más importante la vida como tal que estos miembros de tu cuerpo, aunque no es para, a ver, yo lo digo así, bien, Yeshua lo está poniendo en un nivel tan importante, tus miembros, que cualquier otra cosa, yo lo veo así, es nada para que la puedas echar de ti, sacar de tu vida y entrar en la vida. Bien, sacar de ti y entrar en la vida. Entonces, con base a esto les comparto Romanos 6:12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia, como instrumentos de iniquidad, perdón, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bien, entonces, repito esta parte, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Toda nuestra vida tiene que ser presentada delante del eterno Dios con base a la escogencia que Él ya hizo por nosotros, la redención que nos dio para ser su pueblo. Por lo tanto, todo de mí tengo que presentarlo delante de Él como instrumentos de justicia. Bien, y si mis manos están haciéndome equivocar, pecar, fallar, errar el blanco, entonces ahí yo tengo que darle la importancia de santificarlas, bien, para presentarlas delante del eterno Dios como instrumentos de justicia. Y así toda área de mi vida. No es que todos vamos a estarnos cortando los pies, todo porque de buenas a primeras, porque de buenas a primeras me la quiero cortar, algo hice, ay, me equivoqué, agarré algo allí, de buenas a primeras me la voy a cortar. No es en ese sentido, es la importancia de dejar completamente, cambiar completamente bien para presentarte delante de Dios como obrero también aprobado. Es el énfasis que Yeshua está haciendo con respecto a que puedas entrar en la vida, es ser echado al Gehinnom. Y ahí es donde les voy a comentar ahora. Bien, esto en la Reina Valera, en la mayoría de las versiones, aparece el infierno o el Hades en algunos. Bien, sin embargo, si nosotros revisamos en el griego, dice el Gehenna, que en hebreo es el Gehinnom, es Gehinnom, y esto significa valle del hijo de Hinnom. Bien, no es el lugar que en el pensamiento griego, en la construcción griega y luego por la Iglesia Católica, se nos vendió como las pailas del infierno y las ollas que están ahí y toda la figura como tal del infierno. Bien, no es en ese sentido que está mencionando aquí Yeshua, sino al valle del hijo de Hinnom, que esto tiene que ver con el lago de fuego. Por eso dice en el verso 8, el fuego eterno. Bien, porque ese lugar se designó para quemar la basura, para que allí fuese el lugar donde se arrojaban los desperdicios y se quemaban. Pero veamos también un trasfondo mucho más acerca de este lugar. Bien, el valle del hijo de Non o el Gehinnom. Y aquí les muestro una imagen. Hoy en día
No es como era en el tiempo de Yoshua, donde era el lugar de la basura, incluso mucho antes de él. Porque allí se quemaban incluso niños, y ya les voy a comentar. Sin embargo, les muestro la imagen. Ese es el lugar allí. Hoy en día es este lugar. Esto es una foto de Jerusalén, de ese valle de Hinnom. Ese es el lugar. Bien, para que lo puedan identificar. Entonces, les comento para hablarles acerca de esto. Antes de eso, en Levítico les pongo Torah. Bien, en Levítico 18:21 dice así: y no dejes hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Bien, esto fue Levítico 18:21, Torah, instrucción para que no hiciéramos como las otras naciones que adoraban a esta deidad Moloch, terrible, donde incluso le presentaban a sus hijos, se los quemaban como ofrenda a esa deidad. No lo vas a hacer así, dice el Eterno en Levítico 18:21. Sin embargo, veamos qué pasó. En 2 de Crónicas 28 hubo un rey de Judá que lo hizo. Bien, en contra de este mandamiento. Dice así, segunda de Crónicas 28, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, este lugar, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Este rey Acaz fue malo delante del Eterno porque no siguió sus mandamientos, su instrucción, sino que incluso llegó a quemar sus hijos a Moloch, acá en este valle. Bien, y esto el Señor le dio palabra a Jeremías para que llamara la atención al pueblo con respecto a esta práctica que este rey había hecho, pero que estaba entre el pueblo. Bien, no era reprobado por el pueblo en general. Nos dice Jeremías 7:31, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no le mandé ni subió en mi corazón. ¿Qué significa esto? Que si el rey lo hizo, otras personas también lo hizo, y en Jeremías 7:31 nos lo menciona. Este valle del hijo de Hinnom incluso lo pueden encontrar en Josué 15, cuando se hace la repartición de la tierra por cada tribu, y en Josué 18 se vuelve a mencionar. Es decir, no era algo nuevo. Ya incluso era límite entre la distribución de las tribus. Bien, esto viene de una persona que se llamaba Hinnom y sus hijos vivieron en ese lugar y por eso quedó con ese nombre. Bien, ahora, hay otra palabra más que el Eterno le da a Jeremías para proclamar sobre este lugar. Bien, por causa de la idolatría que se practicaba allí con esta quema de niños a Moloch. Jeremías 19 nos dice: así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro de alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Bien, y esto nos está hablando que era un acto público y también respaldado por autoridades dentro del pueblo. Entonces, de los ancianos y de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás, pues, Jeremías va, compra la vasija, convoca a los ancianos del pueblo, líderes y también de los sacerdotes, se para en este lugar y el Eterno le da las palabras y dice el verso 3, Jeremías 19, dirás pues, oí palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos.
los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni Valle del Hijo de Hinnom, sino Valle de la Matanza. Este lugar, bien, esto fue tan terrible, la práctica de idolatrías, de sacrificios que se hizo en este lugar, que incluso con esta palabra dada por el Eterno, Valle de la Matanza, aquí murieron muchos cuando se dio la deportación, cuando vino Babilonia, murieron muchos, fueron muertos sobre todo este lugar, y luego con el retorno, esto quedó incluso como ese basurero, bien, como ese lugar donde se lanzaba la basura, por supuesto, se quemaba allí. Bien, entonces, con esta práctica llega incluso al tiempo de Yeshua, y él se refiere a este lugar como referencia al fuego eterno, porque aquí se lanzaban todas estas cosas, bien, y de esa forma hace referencia a ese fuego eterno, que esto donde lo vemos en Apocalipsis 20, Apocalipsis 19:20, es ese lago de fuego, donde será lanzada el falso profeta, la bestia, van a ser lanzados a ese lugar, y todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida. Él hace referencia a este lugar. No es el infierno como nos vendió la religión. De hecho, vamos a hablar más específicamente de ese tema, repasando esto también, cuando hablemos de la parábola del rico y Lázaro. Bien, vemos la parábola del rico y Lázaro, que allí se menciona ese lugar de tormento. Vamos a hacer énfasis allí. ¿Existe o no existe? ¿Cómo es eso del infierno? Bien, la referencia, el Valle del Hijo de Hinnom, es el lago de fuego. Entonces, mejor te es entrar en la vida sin un ojo, sin un pie, sin una mano, que ser lanzado al lago de fuego. Mejor te es dejar de ti la mentira o muchas más cosas, bien, o porque eres consagrado al Eterno, que ser lanzado al lago de fuego, al Geinón. Mira que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, guardianes en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que verdaderamente Yeshua nos está diciendo que hay unos ángeles que están allí con nosotros, o que están asistiendo, pendientes, mejor dicho. Incluso esto para mí es también registrando delante del Eterno nuestro día a día, porque nos dice ya en el juicio que van a ser abiertos los libros y vamos a rendir cuentas, grandes y pequeños, van a rendir cuentas, bien, delante del eterno Dios. Yo, además de que estos sí son guardianes que nos acompañan en ciertas labores, también registran nuestro día a día. Porque el Hijo del Hombre ha venido ha venido para salvar lo que se había perdido. Bien, y por supuesto esto tiene que ver con la parábola del Hijo Pródigo similar. En el verso 12 nos dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Recordemos que viene diciendo Yeshua acerca hay de aquel que ponga tropiezo a uno de estos pequeños, que como un niño lo reciben a él. Bien, entonces él vino para salvar lo que se había perdido. Así como sus ovejas, si están descarriadas fuera de su redil, fuera del redil, va y busca, si tiene muchas, 100, va y busca aquella que se fue, y por supuesto que se regocija por ella, que por las 99 que no se descarriaron, que están ahí. Bien, eso es lo que no entendió. Ya lo estaremos estudiando también, el hermano mayor, porque su hijo había vuelto en esa parábola del hijo pródigo. Entonces,
No es la voluntad del Eterno que se pierdan, bien, sino que vuelvan a Él, que sean que regresen a Él. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, bien, porque no es la voluntad que se pierda, que se vaya. Es decir, no es que, a ver, en el sentido de acá se ha interpretado solamente si me hizo algo malo, si se metió conmigo, como muchos expresan, bien, no es solamente en ese sentido. Yo lo veo así también, no es solamente así, sino también en su día a día, si él se sale de la instrucción, lo vemos que está en cosas malas, bien, ve y estando tú y él solo, repréndele, dile, enséñale, instrúyele, esto está por esto, así dice la palabra, esto y esto. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Bien, es normal. Esto es como cuando un padre corrige a su hijo, como cuando dos hermanos conversan y llegan a un acuerdo, porque uno está actuando mal, está invirtiendo mal, está dañando a otros. Es normal. Bien, todos somos personas y nos relacionamos entre personas, por supuesto. Entonces, si vemos que está actuando mal, es normal poder hablar con él, conversar. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y esto respaldado con Deuteronomio 19:15, por supuesto que sí. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. ¿Por qué? Porque el contexto es un juicio, un tribunal, un juicio, donde la vida de la persona, o de los involucrados, estaba allí para tomarse o quitarse, para no pasar, para perdonar, ser perdonado o quitarse la vida por el juicio en las autoridades como tal. Bien, delante del Eterno nosotros vamos a un juicio que si caminamos reconociendo a Yeshua como ese sacrificio perfecto en nuestro lugar y andando en sus palabras, por supuesto, pasará de nosotros la consecuencia de ser lanzado al lago de fuego por el sacrificio de Yeshua y, por supuesto, nosotros nuestra obediencia a Él. Pero si nada, nos descarriamos, no hicimos caso a la corrección, entonces viene una consecuencia. Bien, por eso el 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la quejilá, es decir, a la congregación, a los que son parte de los ancianos como tal de la congregación. No se refiere a avergonzarlo ante los 500 miembros que tiene esa congregación, sino a los ancianos que presiden o que están dirigiendo como tal la congregación. Bien, con ellos es que se debe realizar de esta manera. Y si no oyere la quejilá, tenle por gentil y publicano. Simplemente ya no puede formar parte porque si simplemente no quiere sujetarse, no quiere caminar de acuerdo a la instrucción, y lo que dice es, tenle por gentil y publicano, que siga su rumbo por otro lado. Verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bien, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y este versículo se lo sabe muchísima gente, bien, solamente para reunirse a orar por algún tema específico que se quiere hacer, bien, o que se quiere lograr. Y eso en un sentido no está mal, bien, no está mal que nosotros nos reunamos, oremos bien y hagamos nuestras peticiones siempre delante del eterno Dios. Bien, solo que entendamos desde el verso 18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. No es que vamos a reunirnos todos para atar las nubes, porque donde están dos o tres congregados, ahí está Él. Entonces, si nosotros queremos que se aten las nubes, entonces Él lo va a hacer. Bien,
porque nosotros estamos allí de acuerdo. Él lo va a hacer, entonces el Señor tiene que sujetarse a lo que nosotros queremos pedirle en su nombre, porque estamos más de 2 o 3 reunidos. Entonces el Señor tiene que sujetarse a todas nuestras peticiones. No, bien, no es que el Señor se sujeta a lo que yo quiero. No es en ese sentido que lo está diciendo, sino que nosotros estamos sujetos a Él y en acuerdo con Él nos reunimos para presentar esas peticiones alineados a su voluntad. ¿Por qué los digo esto? Juan 3:27 nos dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En el contexto, Juan está haciendo la labor que le fue asignada del cielo. Bien, de igual manera, nosotros tenemos una asignación de parte del Eterno y al momento también de reunirnos, siempre tiene que estar antepuesto la voluntad del Eterno. Entonces, una cosa es avalar los asuntos personales de alguien, que bueno, miren, vamos a orar todos porque se me dé esta compra de la casa. Reunámonos 2 o 3 conmigo para orar por esta casa que yo quiero. Y porque estamos 2 o 3, ahí el Señor va a estar. Una cosa es mi asunto personal. Bien, eso no garantiza que como estemos 3 por orar para mi casa, el Señor está allí, porque eso es un asunto personal. Bien, pero otra cosa es que podamos entender la dirección del Espíritu que de antemano Él pone en nosotros por su Espíritu para orar delante de Él, para hacer esas peticiones alineadas a su propósito. Bien, porque si no, imagínense, hay congregaciones de muchísimas personas orando por un asunto específico y el Señor tiene que conceder todo lo que la congregación quiera. Si en algún momento se desvía verdaderamente, entonces el Señor se va a sujetar. No, es que todo lo pedimos delante del Eterno en reverencia, humildad y en acuerdo con Él. Nos reunimos en acuerdo para orar correctamente delante del Eterno. En Santiago nos dice que nosotros pedimos mal, porque pedimos por nuestro propio provecho, por lo que nosotros queremos. Y ahí es donde tenemos que examinarnos, ¿bien? A ver, Yeshua también nos enseñó a pedir, por supuesto que sí, no me malinterprete, Él nos enseña a pedir, Él nos dice, pidan todo lo que pidan delante del Padre, Él los va a hacer, bien, pero no es atar un versículo con otro, con este otro, para que todo lo que se nos ocurra de pronto, reunámonos 3 y vamos a pedir, el Señor lo va a hacer. Bien, claro que nuestras peticiones deben ser puestas delante del Eterno, sanidades, situaciones, relaciones, familias, hijos, padres, bien, tenemos que pedirlas, ponerlas delante del Eterno. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bien, porque así nos enseña Yeshua en su nombre, Él nos lo va a conceder. Bien, pero no es porque tomemos a 2 y 3 y por asuntos simplemente de interés propio hagamos una petición y Él se va a sujetar. Es que tiene que ser alineado delante del Eterno Dios. Por eso cuando lo estudiamos allá en la porción, 2 porciones atrás, que hablaba de las puertas del Hades que prevalecerán contra ustedes, todo lo que atéis en la tierra va a ser atado en el cielo. Esto tiene que ver con acuerdo con el Eterno Dios, como sus embajadores, bien, como sus representantes sobre la tierra, por la autoridad recibida de parte de Él, como pueblo escogido sobre la tierra. Ahora, hay momentos específicos en que el Padre nos va a dar una dirección específica, hay otras donde hay que clamar para recibir esa dirección específica. Bien, solo hay que siempre tener un equilibrio como tal y no salirnos a nuestros intereses personales. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Eh, eh, con respecto al contexto de corregir a ese que no escucha, ¿bien? Entonces se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Yeshua le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
hasta 70 veces 7. Bien, y acá les comparto Colosenses 3:12. Nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vistamos de esta manera, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que el Mesías os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si Yeshua les perdonó que lo colgaran, cuanto más nosotros también. Y con esta instrucción de parte de él, sino hasta 70 veces 7. Vístanse de paciencia, de humildad, de entrañable misericordia, de mansedumbre. Bien, vístanse de esto y soportándose, perdónense unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Por eso les digo, somos personas, tenemos relaciones, conversamos, hablamos, a veces me gusta, a veces no me gusta, bien, pero para eso tenemos boca para conversar, para hablar, para, en base al modelo de Yeshua, vestirnos de paciencia, de mansedumbre, de misericordia, soportándonos y perdonándonos, por supuesto que sí, porque en algún momento tal vez no va a gustarle a uno u otro lo que dijo. Pongamos el ejemplo, y lo compartía en una transmisión acá de los evangelios. Pablo le llamó la atención a Pedro porque estaba siendo hipócrita. Bien, y le dijo, hipócrita, hoy si entre dos se dicen hipócritas, estoy seguro que va a haber pelea. Bien, pero ¿qué dice? Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Conversen, corrijan, cambien, revisen. Bien, hasta 70 veces 7 nos dice Yeshua. Hoy por A me sentí yo mal. Vamos a conversar, nos perdonamos. Por B también, por C también, por todas las veces que sea, perdónense hasta 70 veces 7, dice el Señor. Bien, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bien, y nos da un ejemplo, nos pone una parábola, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y esto para mí siempre es de poner el ojo y de hacer énfasis, de oír, bien, Oshma, porque cada vez que Yeshua nos dice acerca del reino o leamos una parábola, hay que prestar atención porque nos está marcando pautas de cómo es el gobierno en el reino, cómo es la dinámica del reino, bien, y esto es la proyección hacia lo que nosotros estamos trabajando día a día. Nosotros somos parte del reino, somos miembros del reino, entonces si no prestamos atención a lo que Yeshua nos enseña el reino, entonces ¿qué vivimos? Una religión. Y ahí es donde tenemos que salir más bien para apegarnos a lo que el Señor nos instruye en su palabra. Entonces, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Y qué nos dice la parábola para adelantarme? Que tuvo misericordia y fue perdonado. Y se le perdonó las deudas. Eso hace el reino. Y nosotros somos testigos, todos somos testigos. Pero ¿cómo así yo soy testigo? Porque Él perdonó mis deudas, mis ofensas, y Yeshua las pagó por mí. Bien, entonces eso nos da una muestra. Y así, con el mismo contexto, soportándonos, perdonándonos unos a otros. Leamos las palabras. Y comenzando a hacer cuentas, este rey, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, muchísimo dinero. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. ¿Cuál es la consecuencia? Debe, no quiere pagar, entonces véndanle a él, a su mujer, a sus hijos, todo lo que tenía para que pague la deuda. Bien, simplemente es como administración. Este es José administrando Egipto. Bien, nos dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Pero entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso hace el rey, eso hizo el Señor con nosotros. Entonces, ahí es un ejemplo para nosotros de la misma manera de actuar. Por eso Yeshua dice, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Ok, pero veamos ahora cuál fue la actitud de este que fue perdonado. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, un compañero, y agarrándolo le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, paga lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La misma
posición que tuvo él con el rey, con el Señor. ¿Bien? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué sucede con este hombre? No tuvo misericordia, no fue compasivo. Como él fue perdonado, él no pudo perdonar a su compañero. Viendo sus otros consiervos, sus otros compañeros, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malo o siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, clamaste delante de mí. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Así también mi Padre Celestial, aquí concluye Yeshua la parábola o la instrucción, la enseñanza. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bien, sus ofensas. Entonces, esto es una muestra de cómo se rige el reino. Y la misericordia que se mostró es la misma que nosotros tenemos que mostrar. Bien, y Yeshua nos dice, perdonar nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Él nos dio la pauta para orar delante del Eterno o cómo presentarnos delante del Eterno, no teniendo deudas, no teniendo problemas con otras personas, litigios con otras personas, sino más bien habiéndonos, repito acá Colosenses 3:12, vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia, y soportándonos unos a otros hemos estado perdonando. Ese es el modelo que nos muestra Yeshua para nosotros seguir. ¿Por qué? Porque es lo que el Padre hizo con nosotros. Entonces, ¿de dónde o cómo podemos ratificar una persona que dice a la otra: yo perdone? No, yo te perdono, pero te hago de todo por otro lado? ¿Cómo perdonas si estás haciendo de todo sobre esa persona por otro lado? O incluso todavía hay pleitos, hay riñas o hay alguna cosa allí. Te perdono, pero no me hables más nunca. O sea, eso tenemos que revisarnos cuál es el, el concepto o el modelo de perdón que el sistema nos vende a lo que el Señor nos enseña en su Torah. A mí me parece que en las palabras de Yeshua, acá en la Torah, tenemos vida eterna y no en lo que el sistema o la religión nos quiera vender. Bien, avanzamos ahora en el mismo episodio, como les digo, Yeshua enseñándole a sus discípulos allí en Capernaum, pero ahora veamos cómo nos lo dice Marcos. Y llegó Yeshua a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó a sus discípulos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Padre. Bien. Juan le respondió diciendo: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. En Marcos se agrega esto: pero él no nos sigue, no anda con ellos para arriba y para abajo, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Yeshua dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Bien, y esto es interesante porque, por ejemplo, en Mateo 24, Yeshua, dándoles a los discípulos las características de los señales del fin, en un versículo, en el verso 24, les dice: porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, este hombre era un falso, este que se encontraron los discípulos era falso,
Aparentemente no, porque el mismo Yeshua lo dice, no se lo prohibáis, porque ninguno que haga milagro en mi nombre, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Estos falsos en Mateo 24 van a hacer señales, pero no van a hablar bien de Yeshua. Van a hacer milagros, van a hacer prodigios, van a hacer maravillas, pero no van a hablar bien de Yeshua. Bien, no van a hablar, no van a poder hablar bien de Yeshua. Los falsos no van a poder hablar, aunque maquillen, aunque quieran disimular, no van a hablar bien. Igual tenemos que tener los ojos bien abiertos, bien, esto para todos, porque nos dice, guárdense que no sean engañados. Yeshua nos advierte de que tengamos que estar atentos para no ser engañados. Pero acá nos dice, no hay alguien que haga milagro en mi nombre y que luego hable mal de mí, pueda decir mal de mí. Bien, esto nos da también a nosotros un martillo para romper cualquier religión, no solo en nuestra vida, sino también a nuestro alrededor. En el sentido de que no es, bueno, hay muchas denominaciones hoy y cada una tiene su interpretación, algunas concuerdan con interpretaciones. Bien, pero hay cosas allí que también hay que romper, ir rompiendo en cada uno de nosotros, porque si seguimos a Yeshua, se debe llegar a un punto de una unanimidad con él. Pero, ¿por qué no la hay? Porque hay religión. Bien, aunque nadie lo admite, ninguna denominación lo admite, todas las denominaciones, ellas tienen la razón o son las que tienen la razón. Y si no, pregúntenles. Bien, pero ¿por qué existen tantas? Porque hay religión. Bien, a ojos de unos más que de otros, pero existe como tal. Yeshua hace énfasis para que no andemos en un sentido solo soy yo, solo somos nosotros, esta es la única. Bien, estos son los únicos seguidores verdaderos y quienes tienen la única autoridad delegada por Yeshua y los apóstoles, y yo soy lo único. Y los demás son rebeldes o son religiones o qué sé yo, o son falsos. Cuidado con eso, ¿bien? Porque no nos hallemos nosotros con una viga en el ojo y no podamos sacar la paja de nuestro hermano. Por eso es que siempre tenemos que estar alerta y estar revisándonos. Aquí estos, como no nos sigue, no, entonces usted no puede hacer eso. Usted no puede hacer eso. Bien, y Yeshua le dice, no, no se lo prohibáis, porque él hace milagros en mi nombre, no puede hablar mal de mí. Por ahí hay falsos, y incluso vemos allá en el libro de los Hechos como unos querían echar a un demonio en el nombre del Dios que predicaba Pablo, pero no conseguía, aparentemente no tenían el Espíritu de Dios en ellos para poder realizar esto. Bien, y el demonio los sacudió. Entonces, también ahí hay algo importante que también tenemos que estar atentos y revisar. Porque el que no es contra nosotros, dice Yeshua, por nosotros es. Bien, entonces si alguien está haciendo su trabajo, está predicando aquí, predicando allá, las personas pueden decir, pero es que él no es de nuestra denominación, pero está haciendo la labor. ¿Quiénes somos nosotros para decirle, no, no lo hagas porque tú eres de otra denominación? Yeshua nos dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Que a ojos de uno u otro vemos que hay religión de aquí para allá o de allá para acá. Bueno, eso el Señor lo va a tratar y ahí todos tenemos que estar siempre en ese proceso de perfeccionamiento en Él. Pero de resto, sigamos con nuestra labor. ¿Bien? Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy del Mesías, ¿verdad? Os digo que no perderá su recompensa. Un simple vaso de agua contribuye a honra o a recompensa delante del Eterno. Entonces, cuanto más y apoyamos mucho más, con muchas más cosas, incluso con temas materiales o de dinero. Bien, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te es ocasión de caer, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en tu vida, perdón, en la vida manco, que teniendo dos manos ir al Gehinnom, Gehenna.
ya les mencioné, o al lago de fuego, que es la misma referencia. Al fuego que no puede ser apagado, ¿bien? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer corta, a lo mejor te debes centrar en la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado al Geinón, al fuego donde no puede ser apagado, bien, como lo vimos en el versículo anterior. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te debes centrar en el reino de Jehová con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado en el Geinón, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. De hecho, este versículo 48 no lo vimos en Mateo, ¿bien? Que dice el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Eso no lo vimos en Mateo, pero sí Marcos lo menciona. ¿Y de dónde viene eso? ¿Cuál es la referencia? En Isaías 66, 24 nos habla acerca de esto. De hecho, les invito a que puedan leer todo Isaías 66 porque nos menciona del día o nos hace referencia al día del Señor, a ese gran día o al reino del Mesías. Dentro de esas palabras hay un retorno, están unas promesas del Eterno de traer a su pueblo escogido, ser llevado delante de él, bien, y de un juicio también. Y al final nos menciona el versículo, les comparto acá, el versículo 24 de Isaías 66, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. De lo que está hablando Marcos en este versículo 48. Y esto con el juicio en el lago de fuego, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis vuestro sacrificio? Tened sal en vosotros mismos y tened shalom los unos con los otros. Bien, y con respecto a esto les menciono también unos versículos de Isaías 66, de este gran día. Bien, por este versículo 49, porque serán salados con fuego. ¿Cómo es eso? Si el fuego no sala. Bien, y todo sacrificio será salado con sal. Y de hecho, de sus palabras, de la palabra de Yeshua, vemos que buena es la sal. Mala es el azúcar, buena es la sal. Claro, si usted se lanza un kilo de sal, una pelota de sal, le va a hacer daño, ¿bien? Pero en sí, buena es la sal. Entonces, Isaías 66, les leo, verso 16. Los invito a que puedan leerlo todo, ¿bien? Les leo el 16. Pues mediante el fuego, Jehová traerá justicia y mediante su espada respecto a todo mortal, y serán muchos las víctimas de Jehová. Los que se consagran y purifican para entrar a los huertos, tras uno que ocupa el centro, los que comen carne de cerdo, reptiles y ratones, a una serán consumidos, dice Jehová, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. En cuanto a mí, llegará el tiempo de congregar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y contemplarán mi gloria. De hecho, segunda de Pedro 3, del 7 al 10, teniendo conocimiento de esto, en sus palabras, él está diciendo, según de Pedro 3, 7 al 10, que él espera una tierra nueva y un cielo nuevo. Bien, porque el fuego va a consumir los elementos, va a consumir todo, y este va a ser un juicio de parte del Eterno, pero para su pueblo esto va a ser justicia. Recuerden que Pablo también nos enseña que todo es purificado, que toda piedra preciosa es purificada por el fuego. Bien, para que sea hallada preciosa, y lo que no es de oro, plata o piedras preciosas, esto va a ser consumido. Y muchos son estos que van a ser las víctimas de Jehová, entre esos cuales los que comen carne de cerdo, reptiles, ratones, a una van a ser consumidos. Por eso dice, porque todos serán salados con fuego. La religión nos ha vendido de que por una oración de fe ya no nos va a pasar nada, ya no vamos a pasar por nada, ya vivimos casi que en el cielo con un pie allá, y es todo bien, todo bueno. Pero Yeshua nos dice acá que en que hay del mundo porque en él tendrá tropiezo.
Bien, hay del mundo porque es necesario que vengan esos tropiezos. ¿Cómo entonces la religión nos vende que nada ya nos va a pasar? Cuando vamos a entrar, vamos a estar delante del Eterno, en un juicio delante de Él, y se van a abrir los libros y dice que los que se hayan escritos en el libro de la vida, esos van a entrar al reino, con el Eterno para siempre. Bien, van a estar siempre con Él, a la vida, van a estar allí. Bien, pero los que no serán lanzados al lago de fuego. Ah, bueno, pastores, que yo con una oración de fe ya mi nombre fue escrito porque yo dije en la oración, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ah, eso es lo que nos han dicho. Pero la Torah nos enseña de que verdaderamente Yeshua en sus palabras tenemos que negarnos a nosotros mismos, escatimar nuestra vida como nada para seguirlo a Él. Y si reconocemos su sacrificio, lo seguimos a Él. Bien, y si lo seguimos a Él, seguimos lo que Él nos dijo. Y guarde la Torah y los profetas. Y entonces, ¿por qué seguimos diciendo que la Torah ya fue, que la ley ya fue abolida y que ya eso no tenemos que hacer nada? Cuidado, no vaya a ser que andemos yendo por el camino que no es. Bien, no sea que andemos en la puerta ancha y espaciosa y grande y amplio sea el camino y no andemos por la puerta estrecha que es donde Yeshua dice, toma tu cruz y sígueme. Cuidado. Bien. Ok, en Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Bien, tened sal en vosotros, dice Yeshua. Tened sal. ¿Y dónde vemos la referencia a la sal? Las cosas buenas. Por eso dice, buena es la sal. ¿Y cuáles son las cosas buenas que Él nos ha dado? Su Torah, su instrucción. De hecho, vemos cuando habla de con David, de que no faltará un descendiente, uno de sus descendientes que se sienta en su trono, él establece pacto de sal con David. Esto es perpetuo, eterno. ¿Qué dice él acerca de sí mismo? Que su palabra no cambia. Por lo tanto, su Torah sigue vigente. Bien, y esto tiene que ver con tener Torah en nosotros. Instrucción del Eterno. Tened instrucción vosotros mismos, sal esta que no cambia, esta que permanece para siempre y a través de la cual eres salado. Bien, y Yeshua dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si no tenéis sal, entonces no sirve para nada, sino para ser echado fuera y hollado por los hombres. Concluye, tener shalom los unos con los otros, ¿bien? Y en este punto también les comparto Romanos 12. Así que, hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios, por la gran misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Entonces, nosotros somos el sacrificio y el sacrificio se salaba con sal, ¿bien? Con instrucción, con Torah. Nosotros hoy día, si queremos madurar, necesitamos un tutor, porque éramos huérfanos, estábamos lejos, no teníamos padre en la tierra. Aún bien entendiendo todos acá, bien, no teníamos Dios sobre la tierra, éramos sin Elohim, bien, pero a través de Yeshua nosotros hemos sido hechos cercanos a miembros de su familia y para nuestro crecimiento necesitamos ese tutor que a través de Yeshua lo recibimos en su palabra, en su instrucción. Bien, gracias a Yeshua, gracias a su sacrificio, es que podemos recibir esas palabras que nos hacen madurar. Por eso Pablo dice, no les tengo que dar leche, no les puedo dar carne, no les puedo dar grueso de la comida porque no lo pueden digerir. Bien, necesitamos, sí, a través del sacrificio de Yeshua, recibir ahora lo que nos va a hacer madurar, su instrucción, su palabra, su dirección, su corrección en nuestra vida. El problema es que todos nos creemos ya grandes. Ya yo soy adulto, entonces ya yo necesito madurar, pero no es cierto. En el Señor maduramos, por supuesto que sí, a medida que vamos exponiéndonos a su instrucción y cambiando nuestra pasada manera de vivir, transformándonos completamente. Y ahí es lo más difícil porque se trata de nosotros mismos, sí, es verdad, es lo más difícil porque se trata de mi mente, porque él o ella o ese apóstol o esa profeta no puede cambiar mi mente,
no puede cambiarme a mí. Él me puede guiar, dar una palabra, instruirme, pero quien se trabaja a sí mismo soy yo, somos nosotros. Ayuda del Señor, con la asistencia de su Espíritu. Por supuesto que sí, Él está siempre dispuesto, pero es de nuestra voluntad. Nadie puede interponerse en mi voluntad. Mira, ahora tú tienes que ser paciente. Ahora, Gabriel, eres paciente. Ya, yo soy paciente. Gabriel, eres bondadoso. Ya, yo soy bondadoso porque él vino, porque esa profeta, ese apóstol, dijo que yo lo era. No, bien, todos eso lo podemos reconocer. Es en nuestro día a día, exponiéndonos al Padre Eterno a través de su Espíritu, sí, y su instrucción para nuestra vida, para mordernos la lengua, aguantarnos con esa que nos hicieron. Nos mordemos la lengua, nos aguantamos con esa que nos... Bueno, ya no necesitamos mordernos la lengua, nos aguantamos. Y ahí vamos madurando, ¿bien? Y así todas las áreas de nuestra vida. Esto es un trabajo de toda la vida, es cierto. Pero eso es lo más largo, pero ¿y dónde voy a recibir yo la recompensa? Yeshua nos lo dijo. En esta vida, en la siguiente, bien, vamos a tener esa recompensa y con un vaso de agua que demos a alguien, la vamos a ir acumulando. Muchos quieren ya, quieren hoy, y más que todo lo ven en el tema de dinero, pero no, buena es la sal, nosotros somos esa sal, y la sal sobre la tierra, dice Yeshua, que si no salas, entonces no va a servir para. Ahí todos tenemos que estar siempre teniendo sal en nosotros. Bien, terminamos con esta con Lucas. Entonces los discípulos, por supuesto, en el contexto, entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Yeshua, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Bien, entonces, allá en Mateo le hicieron la pregunta. En Marcos, él les hace la pregunta a ellos que venían por el camino. Pero acá como que los escucha y percibiendo en sus corazones, en su ser, esto es lo interno de ellos. Bien, porque ahí yo me hacía la pregunta con mi esposa, o sea, ¿cómo así? ¿Pensamos dónde? ¿En la mente o pensamos en el corazón? Tiene que ver con lo interno nuestro, porque sí, lo que tú piensas baja a tu corazón, es guardado en ti y entonces actúas, ¿bien? Pero Él conoce lo interno nuestro. Él percibiendo esto de que, ¿por qué discutían? Bien, y aquí concluimos como les comentaba. ¿Por qué discutían? Porque uno quería hacerse más que el otro, ¿bien? No es de que, ay, no, tú eres el mayor, ay, no, tú eres el mayor, y entre del 1 al 12 ah, no, entonces, bueno, al 12, ok, yo voy a ser el mayor, porque todos se estaban pasando la pelota. No, es que el primero decía, yo voy a ser mayor, el otro yo, entonces yo, cada uno se veía a sí mismo como el mayor, el más importante entre ellos, el de más rango entre ellos, o más autoridad. Bien, Yeshua percibiendo esto, toma al niño y lo pone junto a sí y les dice, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Vimos allá en Lucas que el que quiera hacerse el mayor, perdón, Marcos, ese va a ser el postrero y el servidor de todos. Bien, ¿cuál es la instrucción acá o la comparación con el niño? ¿Qué rango tiene el niño? ¿Qué autoridad tiene el niño? ¿Qué importancia ante los adultos para su opinión, decisión o con respecto a tiene el niño? Ninguna. Bien, para los adultos el niño no iba a tener ninguna, él más bien tiene que sujetarse, usted más bien tiene que hacer caso, vaya para allá, vaya para acá. El padre o es, a ver, el niño viene siendo lo más pequeño, lo más raso, ¿bien? Mientras que los padres, tutores son de más rango, más autoridad. Entonces, ahí está la comparación. Yeshua les está diciendo, ustedes tienen que hacerse así, como Él. No tienen que estar poniéndose uno por encima de otro. No tiene uno que estar buscando más rango que otro, argumentando que tiene más autoridad. No, tienen que más bien, como este niño, cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bien, es decir, yo voy a recibir a esta persona. Ah, pero ya va, ¿qué será? ¿Apóstol, profeta? ¿Qué sí? Ah, sí, no, decirle que no. Decirle que estoy ocupado, decirle que no. Yeshua nos está diciendo,
no hay mayor entre ustedes. Bien, el único grande es el Padre, el único grande. Ustedes son iguales, somos todos iguales. Por eso nos dice, ustedes son hermanos. No hay rango como tal, no hay autoridad mayor como tal. Bien, establecido por un rango para nosotros, según la instrucción de Yeshua. Ahora, claro, vemos bien en nuestros hogares que le debemos respeto a nuestros padres. Por supuesto que sí, a nuestros padres, respeto a los mayores. El Señor nos dice en la instrucción, delante de las canas te levantarás. Bien, el Señor sí nos enseña de honra, nos enseña de respeto, pero no nos enseña de rango para ponernos por encima de otro. Por eso Él no quería que se levantase rey entre el pueblo, porque Él es el rey entre su pueblo. Bien, ustedes son reyes y sacerdotes, nosotros somos reyes y sacerdotes, y una nación de real sacerdocio, para con los de afuera, entre nosotros somos iguales. Por eso Yeshua, repito, nos dijo, son hermanos. No se llamen ustedes rabí o el pastor o el apóstol por solamente un rango o anteponiéndose al nombre. Yo me llamo apóstol Gabriel, yo me llamo pastor Gabriel, yo me llamo profeta Gabriel. No, yo soy Gabriel. Bien, y somos iguales, somos hermanos. Ahora, es cierto que Yeshua nos dio dones, nos dio esos dones de servicio para unos como apóstol, para unos como profetas, evangelistas, pastores, maestros, a otros que hacen milagros, a otros administradores. Y es cierto en relación al servicio, pero no en relación a rango. Bien, porque todos venimos siendo iguales. A él, este evangelista no puede alcanzar lo que yo tal vez en mi función de administrador no alcanzo. ¿Sí? Pero él lo va a ir a hacer. Él va a ganar una honra, él va a ganar un respeto, él va a ganar una gloria delante del Eterno, el Padre le va a dar gloria y ahí vienen todas esas recompensas, todos esos galardones, pero también acá en el que hace la administración, al otro el que hace los milagros, al otro que hace las labores de maestro, todos son bien iguales delante del Señor. Solo que cada uno cumple una función, por eso nos llamamos hermanos, ¿bien? Es lo que nos dice Yeshua, es lo que nos enseñó Yeshua. No se deban títulos de nobleza, de respeto, de rabí, de apóstol por título, ¿bien? Por respeto, por honra, somos un pueblo y sí cumplimos labores y así como en nuestros hogares tenemos honra a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros mayores, a los ancianos, así también lo podemos hacer dentro de la congregación, en honra, en respeto, pero no para pisotearnos o para ponernos por encima, porque yo hago más milagros, entonces a este hay que de rendirle pleitesía. No. Bien, Yeshua, ¿qué dice? O sea, pone un niño delante y dice, cualquiera que reciba a este niño en mí, a mí me recibe, cualquiera que recibe, me recibe a mí, recibe al que me envió. Que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Porque no quiere hacerse mayor que los demás, porque más bien quiere ser su servidor, quiere ponerse más bien como ese escalón en el cual esas personas puedan pisar y subir y alcanzar más allá. Quiere ser ese arco que ponen allí en la cuerda esas flechas que va a lanzar para que lleguen más allá. Ahí es donde está la actitud correcta. Y Yeshua nos lo va a enseñar allá en la cena con los discípulos. Va a tomar la toalla, le va a lavar los pies. Pedro va a responder, Señor, si tú me lavas, no puedes, no me puedes lavar. Y el Señor le dice, si no te lavo no tendrás parte conmigo, porque no vas a recibir la instrucción. El modelo para él también ser. Bien. Entonces respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Yeshua le dijo, no se lo prohibáis, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ya lo hablamos bien y también lo podemos unir con estas palabras. Estas personas no estaban con ellos. Ahora, para ellos estaban por encima de este hombre. Bien,
estaban por encima y por eso dice se lo prohibimos. Pero aún así Yeshua dice, no, ustedes tienen que ser como estos niños, porque el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora, como viene de otra denominación, yo no le voy a recibir igual. Yo no confío que este sea pastor, porque viene de otra denominación. Ya va, si viene caminando y cumpliendo con las palabras que Yeshua nos ha dado, por nosotros es. Bien, que yo identifico que tiene algunas cosas que son religión y él identifica que a lo mejor en mí hay cosas que él ve como religión, el Señor va a trabajar con todos nosotros, pero no nos creamos más que los demás oponiéndonos títulos. Bueno, porque como somos de otras denominaciones, entonces vamos a llamarnos por los títulos. Doctor, apóstol, profeta. No, pues. Seamos como niños, bien delante de Él y que sea Él quien nos exalte a nosotros. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos porque tenemos una recompensa grande que es la vida y nuestro encuentro con el Padre. Bien, de esta forma entonces culminamos el estudio número 23, dando gracias al Padre Eterno por estas palabras y agradecemos al Señor bien por todas las semanas que venimos en estos estudios y oro delante del Eterno pidiendo por cada uno de ustedes para que su palabra sea penetrando su ser, dividiendo su mente, todo su ser para ser alineados a su voluntad, para convertirse en esos sacrificios vivos que con todo corazón se presentan delante del Eterno para, como su pueblo especial, morir, dar muerte a todos esas áreas de su vida que no agradan delante de Él y que puedan ser esos sacrificios salados, con sal, de la Torá, con la palabra del Eterno Dios, para convertirse de esa manera también como esos administradores, siervos de Yeshua, del Señor, por toda la tierra y ir a esas ovejas perdidas que el Padre anhela y quiere que en su sola potestad ninguno de ellos se pierda. En el nombre poderoso de Yeshua. Te damos gracias. Bien, culminamos entonces. Gracias por conectarse con nosotros. Un saludo a todas las personas que semana a semana, día tras día, en las que compartimos, en las transmisiones que compartimos, están con nosotros. Un abrazo y nuevamente gracias por acompañarnos y abrirnos las puertas de sus hogares. Nos vemos en la próxima porción.